En la zona de Magallanes, la lenga es muy sensible a los cambios de temperatura. Por lo tanto, es como tener una estación meteorológica que registra las variaciones de temperatura. Sobre todo aquellos bosques que crecen bien arriba en la cordillera, casi formando el límite arbóreo. Esos árboles están muy estresados por las variaciones de temperatura, por lo tanto, dejan registrado en el crecimiento de sus anillos de crecimiento anual cómo fue el año en términos de la temperatura. Ahora, ¿cómo saber qué edad tiene un árbol como esto? La única manera de saber cuántos años ha vivido un árbol como esto es contar los anillos de crecimiento. Estos árboles forman un anillo de crecimiento por año. Es decir, crecen en primavera, verano, dejan de crecer en invierno, otoño, invierno. Por lo tanto, la estación de crecimiento abarca un año calendario. Por lo tanto, si uno después puede contar los anillos que formó un árbol como este, puede saber cuántos años ha vivido. Claro, esto se puede hacer usando un instrumento que es un taladro de incremento, muy fácil de usar y de transportar, que se desarma de esta forma y tiene tres piezas: una espada, un taladro y un mango. Entonces se arma de esta manera un taladro de incremento que tiene una suerte de broca en la punta y es una suerte de sacabocado, es decir, tiene el tubo con un espacio interior donde se va depositando la muestra. ¿Okay? Entonces, si quisiéramos saber cuántos años tiene este árbol, podemos, en vez de cortarlo, aplicarle una pequeña perforación en su corteza, afirmarlo ahí, después girar esto de manera que el taladro perfore el tronco extrayendo una muestra del crecimiento. Ahora, lo que necesitamos, no necesitamos atravesar el árbol, necesitamos llegar más o menos hasta la mitad, que es el radio de crecimiento. Supongamos que ya lo alcanzamos. Y con esta, entonces hay una muestra que está quedando adentro del taladro. Con esta espada la extraemos. La soltamos y extraemos la muestra, que es este cilindro de crecimiento con los anillos marcados. ¿Okay? Ahora, esta muestra salió corta porque el centro del árbol estaba podrido en este caso, pero nos podría producir una muestra de todo el radio de crecimiento y ahí podemos ver los anillos de crecimiento. Nosotros colectamos estas muestras, las guardamos, las pulimos y podemos analizar entonces el crecimiento del árbol durante toda su vida. Y por una comparación de anillos anchos versus anillos angostos podemos tener una idea de cómo fue la vida de este árbol. Si creció estresado, cuáles fueron los años más estresantes y cuáles fueron los años más felices para el árbol. Hay un periodo en donde los anillos están bastante gruesos y los últimos 20 años se nota que este árbol ha estado creciendo muy lentamente. Por lo tanto, podríamos decir que es un árbol que tuvo mejores épocas y que en los últimos años no han sido muy buenos para su crecimiento. En esta sola porción hay muchos anillos muy delgaditos, lo que implica que el árbol estuvo creciendo muy poco en los últimos años, últimos 20 años.
Y eso es algo que le está pasando a la mayoría de los bosques de la región. Estuvieron creciendo a mayor temperatura, crecían más, pero en los últimos 20 años se ha visto que este crecimiento ha disminuido, producto de que el nivel de calentamiento ya ha sido no beneficioso y podría ser incluso desfavorable para el crecimiento de esta especie, ¿ya? Porque los